Buenos días o buenas tardes a todas y todos. Continuamos ahora con la sesión 7 del Diplomado Planificación para la Gestión y el Manejo de Residuos y Desechos Sólidos Urbanos. Esta vez con el tema de la tarifa como instrumento de gestión. No vamos a hablar de tarifas, sino de un sistema de tarifas o sistema tarifario o de una política tarifaria, porque queremos plantear las tarifas como una herramienta de gestión. Lo vamos a hacer en 2 sesiones. En una primera sesión iremos viendo todos los aspectos que hay que considerar a la hora de hablar de tarifas e iremos analizando su incidencia en la conformación del ingreso al municipio, destacando principalmente que el problema de un bajo ingreso por concepto de tarifas no se resuelve aumentando las tarifas. Eso es lo más importante que vamos a ver, que queremos comunicar. En una segunda sesión veremos cuáles son los lineamientos de política al respecto dentro de un plan de gestión y la descripción de unos programas que se llevaron a cabo en el municipio Libertador en el año 2010. Entremos entonces en la dimensión económico-financiera del servicio. Vemos aquí una ecuación, gasto igual factura. ¿A qué se corresponde? Por el lado izquierdo, en el lado izquierdo tenemos el gasto. ¿Qué es el gasto? El gasto representa el dinero requerido para cubrir los costos de la prestación del servicio en todos sus componentes. Es decir, que los costos generados por la prestación del servicio son producto de la ejecución de actividades o tareas específicas. Cada una de ellas forma parte de los componentes del servicio y cada una de ellas tiene unos costos asociados. Veamos un poco esos componentes. Por un lado está la gestión propia, que es la parte administrativa, el barrido, que contempla lo que es personal y todo el equipamiento y los implementos, la recolección, que también considera la parte del personal, la parte de adquisición, mantenimiento preventivo y correctivo de camiones, la sustitución y de otros equipos, y la parte de cauchos, repuestos, lubricantes, gasoil, etc. La transferencia en caso de haberla y la disposición final en caso de tener la competencia el municipio o, si no, el costo asociado a ella que debe pagar el municipio. Por otra parte está la supervisión del servicio, así como programas ambientales, programas educativos. En el lado derecho de la ecuación tenemos la factura. ¿Y qué es la factura? La factura representa los ingresos, todo el dinero que le ingresa al municipio para poder afrontar los gastos que tiene asociados a la prestación del servicio. Los ingresos están conformados primero por el presupuesto ordinario propio del municipio, luego la recaudación por concepto del cobro de las tarifas del servicio, es decir, el dinero contribuido por el universo de usuarios que pagan una tarifa, que va a depender de la base catastral, las tarifas, el sistema de facturación y la eficiencia de recaudación. También están los aportes adicionales que pueden venir del municipio o bien del Estado. Finalmente, la recuperación de las deudas que se pueda realizar. En esta ecuación, raramente se cumple la condición de igualdad. La realidad es que tenemos siempre mucho gasto y poca factura, unos costos muy superiores a los ingresos. Eso podemos considerar que pudiera ser debido, entre otros factores, a los altos costos en algunos de sus componentes, una subfacturación del servicio, una calidad del servicio que no favorece en la motivación ciudadana a pagar por ello,
una acumulación de deudas año tras año, unos subsidios altos, bien sea directos o indirectos, desbalances en la hacienda municipal, deudas con las empresas operadoras, con las cooperativas, con los trabajadores. Generalmente, el déficit se cubre a través de ingresos extraordinarios municipales o se acumula como deuda de un año a otro, acarreando graves consecuencias para quien hace la operación del servicio. Y lo más grave, esos se meten directamente en las tarifas para compensar. O sea, el déficit que se va arrastrando se trata de meterlo en las tarifas. Y desgraciadamente el usuario termina muchas veces pagando todas esas ineficiencias del municipio. Tenemos aquí la dimensión financiera del servicio. En esta lámina podemos ver la dimensión del gasto y de la factura en el caso del municipio Libertador para el año 2009. En este caso incluye la operación de la Unidad Operativa de Desechos Sólidos del Ministerio del Ambiente y los costos operativos y costos internos de la Corporación de Servicios Municipales del municipio Libertador, ya que en aquel momento eran esos dos elementos, esos dos factores los que operaban. La estimación de los costos completos del servicio se sitúa alrededor de 20.200 millones, del cual el barrido representa el 24%, la recolección el 63% y la transferencia el 13%. La facturación y recaudación del servicio la realiza principalmente la administradora Serdeco, que tiene unos 557.000 usuarios, que es una empresa filial de Corpolec, y el resto lo realizaba directamente el municipio. A su vez, la eficiencia de recaudación de Serdeco era en aquel momento del 85%. A su vez, la Corporación de Servicios a través de la Unidad de Gestión Comercial se ocupa directamente de la facturación y recaudación de los entes gubernamentales, alrededor de unos 90, y algunos grandes generadores, cerca de como 10 usuarios. La cantidad efectivamente recaudada mensualmente es de 6.200.000 bolívares y es aproximadamente 6 millones Serdeco, el 97%, y 200.000 directamente por la corporación, un 3%. La relación entre ingreso y costos da un déficit de unos 14 millones de bolívares, lo que significa que el servicio tiene un subsidio del 70%. Eso es una situación que sucede en la gran mayoría de los municipios y es una situación que no es sostenible por el municipio. Tenemos que en el municipio Libertador los elementos que componen la estructura de costos del servicio, salario mínimo, adquisición, mantenimiento y reparación de equipos, valor de la unidad tributaria, proceso inflacionario, todo eso han tenido aumentos importantes desde el año 2002 para el año que nos ocupaba, que era 2009, lo cual no se encuentra reflejado en las tarifas que estaban vigentes. Y tampoco queda compensado por la tasa de servicios ambientales, una modalidad implementada por el municipio para poder incrementar el monto que ingresa por tarifas sin haberlas modificado, ya que se había decretado la congelación de las mismas. Pero nos vamos a olvidar por ahora de los costos y nos vamos a concentrar aquí en los ingresos. Bien, en esta lámina presentamos una síntesis de los factores más relevantes que hay que tomar en consideración al momento de tratar el tema de los ingresos por la prestación del servicio. Consideramos 6 aspectos como los más importantes. La clasificación que se hace de los usuarios,
tanto residenciales como comerciales e industriales, la base catastral utilizada, las tarifas por tipo de usuario, el sistema de facturación, la eficiencia en la recaudación y la recuperación de las deudas. Vamos a verlos ahora en detalle a cada uno de ellos. El primer aspecto es la clasificación de los usuarios, es decir, cuáles son las categorías de viviendas que se consideran para clasificar a los usuarios residenciales y cuáles son los códigos de usos para clasificar a los usuarios comerciales e industriales. Aquí debemos preguntarnos, ¿esa clasificación se corresponde a la realidad del municipio en ese momento? ¿Los tipos de usuarios representan adecuadamente el universo de usuarios? Luego tenemos la base catastral, es decir, el total del número de usuarios por cada tipo de usuario, además ubicados por parroquia. El catastro de usuarios que maneja el municipio en relación al servicio es el factor más importante, es clave. Él comprende lo que son residencias, comercios, industrias y las instituciones generalmente. Aquí debemos preguntarnos, ¿cuántos son? ¿Dónde están? ¿Están todos los que son? ¿Son todos los que están? ¿Los que están son realmente lo que dicen ser? ¿Está actualizado? Bien. Vamos a ver aquí una referencia a la base catastral de Serdeco en el caso del Libertador para el año 2009. Serdeco utiliza la clasificación del SENAE. El SENAE es el Código Nacional de Actividad Económica. Tiene alrededor de 200 categorías de usuarios, lo cual complejiza el manejo de esa base catastral. De la revisión de los códigos SENAE, destaca que esa clasificación de actividades no se corresponde completamente con los usos actuales. Por ejemplo, no hay un código que corresponda a la actividad de las ventas de lotería, los cibercafés, las hipertiendas de materiales de ferretería, las grandes tiendas por departamento, las hiperfarmacias, los hipercentros comerciales, los malls, etc. Por otra parte, muchos usuarios no están clasificados con el código de actividad que realmente le corresponde. Hay locales que se han dividido en 2 o más locales pequeños y no se ha actualizado esa situación, manteniéndose un solo usuario, un solo código correspondiente al anterior. En el cuadro referimos 10 códigos SENAE, que representan aproximadamente el 5% del universo de códigos. Un 5%. El número total de usuarios del municipio es de 557.000 aproximadamente. Esos 10 códigos SENAE agrupan a su vez el 94.2% de los usuarios, es decir, 525.000 usuarios. Eso bajo la categoría de 4 códigos de usuarios resaltados en azul, de usuarios residenciales, correspondiendo a casa, apartamento, quinta y penthouse. Y 6 tipos de usuarios comerciales. Un local, oficina, depósito, consultorio, kiosco, taller mecánico. Entonces, de ese 94.2% de usuarios, el 88.9%, el 89% corresponde a usuarios residenciales. Las casas 45.5%, apartamentos 40.4%, quintas 2.5% y penthouse 0.5%. La facturación total es aproximadamente de 4.400.000 bolívares. Esos 10 códigos representan a su vez más de la mitad, el 57.2% de la facturación por el servicio.
alrededor de 2,5 millones. La proporción de los porcentajes de los ingresos por facturación no se corresponde. Vemos que ese 88,9% de usuarios aporta el 33,9% de los ingresos, y podemos ver que las casas representan el 6,4%, los apartamentos 24,5%, la quinta 2,5% y el penthouse 0,5%. Podemos ver la disparidad de situaciones que se presentan. Mucho detalle por una parte y mucha generalidad por la otra en relación a los códigos del SENAE. Por ejemplo, el uso de oficina. ¿De qué actividad estamos hablando? ¿De qué tamaño? ¿Cuántos trabajadores tiene? No es lo mismo, no podemos aplicar una misma tarifa a todos los tipos de esas actividades. Lo mismo sucede con los consultorios, con los depósitos. Bueno, como una anécdota interesante, en el caso del municipio Vargas, en el año 2005, la Oficina de Catastro de la Alcaldía estimaba que estaban registrados solo el 20% de los inmuebles y que no se actualizaba desde hacía al menos 15 años. Además, esa situación se vio agravada con los hechos ocurridos durante el diciembre de 1999 y el 2005, cuando sucedió lo del deslave. Vemos entonces estas situaciones que se nos presenta al estudiar la base catastral. Tenemos, en el caso del municipio Libertador, 557,000 usuarios, como dijimos, y se reparten según los 3 grupos de residenciales, un 90%, digamos, comerciales un 11% y los industriales un 0,1%. Vemos aquí otros ejemplos de casos particulares que se encontró en la base catastral. Por ejemplo, ausencia de códigos apropiados que representan algunos usos actuales, como ya lo referimos, hipertiendas de materiales de ferretería, grandes tiendas por departamentos, etc. Usuarios generadores de grandes volúmenes de basura que pagan una tarifa muy baja en comparación al servicio que se les presta. Y una base catastral desactualizada y poco representativa. Por ejemplo, para todo el municipio están registrados 47 escuelas, 99 puestos en centros comerciales, 3 boîtes, 9 discotecas, 3 clubes deportivos, 7 clubes sociales, 4 teatros. Vemos un poco cuál es la situación que se encontró, ¿no? Entonces, nos apuntamos aquí hacia dónde apuntar, valga la redundancia, hacia dónde apuntar los esfuerzos. Primero, en relación a la clasificación de usuarios, hay mucho por hacer, como es la revisión, la homologación, la actualización de la clasificación de los usos de los usuarios, tanto residenciales como comerciales, industriales y además institucionales. En relación a la base catastral, también hay un trabajo bastante minucioso que debe realizarse para lograr la compatibilización y complementarización de las bases catastrales existentes, la del municipio, la de la Corporación de Servicios y la de Serdeco. Un trabajo grande pero necesario, que apunta a la actualización de los usuarios. Necesitamos saber sobre los usuarios quiénes son, cuántos son y dónde están.
Ajá. Luego tenemos otro aspecto, que es el que son las tarifas por tipo de usuario. Es decir, la tasa que el usuario paga por la prestación de un servicio público. Aquí debemos preguntarnos, ¿están acorde con la cantidad y tipo de residuos que genera cada categoría de usuario? ¿Reflejan la realidad económica y social del municipio? ¿Justiprecian la capacidad de pago del usuario, de todos los tipos de usuario? ¿Son sencillas de aplicar? ¿Desde cuándo no se actualizan? ¿Cómo es el mecanismo para su actualización y ajuste? ¿Existe? ¿Quién propone las tarifas? ¿Quién aprueba las tarifas? Un usuario puede solicitar un cambio de tarifa si considera que no se le asignaron la apropiada. Veamos ahora unas consideraciones sobre tarifas. La tarifa es la medida monetaria que el usuario paga por la prestación de un servicio público. El asunto de las tarifas no es trivial y menos en el caso del servicio de aseo urbano y domiciliario. En este caso, nos encontramos que es un servicio público atípico, que poco o nada tiene en común con el resto de los servicios públicos, como son el agua, el gas, electricidad, transporte, comunicaciones. Primero, no es un servicio individualizable. Difícilmente se puede saber de quién es la bolsa que quedó depositada en la calle. Nadie se hace responsable. La basura no tiene nombre ni apellido. No es medible. Se trata de un servicio público cuya medida física, peso y volumen es prácticamente imposible de cuantificar con precisión. Es imposible poder pesar todo lo que se bota, saber qué contiene. Por otra parte, la basura no es homogénea en su contexto físico-químico, como sí lo es el kilovatio hora o el metro cúbico de gas o de agua, o el impulso telefónico, o los kilómetros que recorre una unidad de autobuses o de metro, etc. Para ello generalmente hay contadores. En el caso de la basura, no. Por el contrario, son varias las clases de basura. Basuras orgánicas y no orgánicas. En esta caben plásticos, vidrios, papeles, cartones, telas, maderas, metales, ferrosos, no ferrosos, etc. Por otra parte, el servicio no puede dejar de ser prestado selectivamente a quien no paga. Es inviable cortar el servicio a un usuario en particular, como si lo es para el conjunto de servicios restantes, agua, gas, electricidad, etc., cuyo pago es compulsivo sobre riesgo de no tenerlo o de perderlo. No se puede racionar el servicio, pedir al usuario que no consuma, que no genere desechos. Por otro lado, no se puede dejar de prestar el servicio, porque es un asunto de salud pública. Ello tiene efectos negativos sobre el ambiente y la salud. Es obligante prestarlo indistintamente que el usuario honre o no su compromiso ciudadano de pago. Se busca con las tarifas equilibrar los gastos incurridos en la prestación del servicio, justipreciando el tipo y cantidad generada, así como la capacidad de pago de cada usuario. También tenemos que considerar que hay un asunto de compromiso ciudadano de los usuarios en pagar la tarifa. Son todos esos elementos que hacen que la tarifa no sea un tema fácil de tratar. Démosle un vistazo rápido a lo que generalmente establece la ordenanza de tarifas. En el caso del municipio Libertador, para la fecha en que se hizo el trabajo, la ordenanza establecía en el artículo 13 un mecanismo de ajustes semestrales automáticos que entran en vigencia el 1 de enero y el 1 de julio de cada año, el cual considera el índice de precios al consumidor.
Se nos presenta una ecuación bastante complicada que no vamos a tratar de entender. Está basada en dos ajustes por año, enero-julio, en función de la variación del índice de precios al consumidor, el cual en teoría refleja el comportamiento de la inflación medida en función del precio de una canasta básica de bienes y servicios. Tenemos dos periodos, ahí lo vemos en un horizonte del calendario de los meses, en amarillo, en verde, en fin. Todo un galimatías matemático que nadie termina de entender de qué se trata ni de justificar por qué se usa. Pero se sigue usando. Es decir, se sigue corriendo la arruga sin detenernos a profundizar cuál es el problema y cómo resolverlo. Mostramos aquí un ejemplo de la facturación en la parroquia El Recreo del municipio Libertador para el año 2009. Tenemos 33.686 usuarios repartidos entre apartamento, casa, penthouse y quinta. La mayor parte son apartamentos, casi el 72%. Para esos usuarios residenciales tenemos 11 tipos de tarifa. Algunos, como lo pueden ver, con un usuario o con dos usuarios. Y vemos que las tarifas tienen poca variación entre ellas. Como vimos anteriormente, ese hecho de tener una cantidad grande de tarifas complejiza el tratamiento de las tarifas por tipo de usuario. Un vistazo rápido nos permite ver que se puede asumir una agrupación de tarifas similares. Por ejemplo, se pueden identificar 4 grupos por orden de magnitud, ¿no? El grupo gris, el anaranjado, el azul y el verde. Y se pudiera simplificar a 4 tipos de tarifa: 7 bolívares, 11 bolívares, 14 bolívares y 26 bolívares. Eso lo asomamos como un ejemplo de referencia, como una primera acción inmediata mientras se profundiza en el tema. Veamos otra referencia a los casos encontrados en la base catastral de Cerveco. Por un lado, por ejemplo, en La Pastora, una estación de servicio Lago Ben que está registrada con un código SENAE de comercio de mercancía seca. En El Recreo, un local de automecánica registrado como agencia de festejos. En El Recreo, una inmobiliaria La Florida registrada como cancha deportiva. En La Candelaria, una inmobiliaria registrada como reencauchadora. Y en La Candelaria también una oficina de ingeniería registrada como farmacia. Vemos la distorsión que se produce también en el caso de los grandes generadores, que son los tipos de comida rápida. Algunos usuarios no están clasificados con el código apropiado a su actividad. La mayoría de las cadenas de comida rápida están clasificadas con el código SENAE de restaurante, otras como pastelería, perfumería, local vacío. Todo eso sucede en los casos anteriores, más estos casos de grandes generadores, porque no hay una actualización. Ese local es vendido o transferido a otro uso y empieza la actividad con el código del uso anterior. Y así permanece por muchos años. Otro elemento a considerar es que
no hay ningún usuario clasificado con el código 2357 que corresponde justamente a venta de comida rápida y que además tendría que tener una tarifa superior a la que están pagando por esa actividad. Revisamos toda la base catastral y no hubo ni un solo local de comida rápida con ese código. Ese tipo de establecimiento se caracteriza por una generación importante de desechos y la situación señalada anteriormente lleva a que las tarifas que pagan por el servicio de aseo son mínimas y no se corresponden en absoluto con los volúmenes que en realidad generan y el efecto que tienen estos para su recolección, lo que implica. Por otro lado, otra de las implicaciones es que pagan mensualmente menos de lo que correspondería, o sea, haciendo la relación, menos de 1 bolívar por metro cuadrado de área ocupada, lo cual es absolutamente insignificante para este tipo de comercio. Eso lo podemos ver en la última columna. De verdad que es alarmante. Bien. Aquí vamos a señalar hacia dónde, a partir de todo lo que hemos analizado, que se ha caracterizado con la situación con que se encontró, hacia dónde deben apuntar las acciones. En relación a los usuarios residenciales, es importante hacer un tratamiento diferenciado por tipo de vivienda, apartamento, casa, y nivel socioeconómico, bajo, medio, alto, por ejemplo. Esto daría 6 tipos de tarifa. Luego, hay que proponer un esquema de subsidios directos y cruzados o indirectos, tomando en cuenta la capacidad de pago de los diferentes usuarios. Los usuarios comerciales e industriales financiarían parte del servicio a los usuarios residenciales, por ejemplo. Lo más importante, se debe hacer un tratamiento diferenciado de los usuarios comerciales e industriales en función de los volúmenes, por una parte de los volúmenes generados y por otro lado por el tipo de desecho de residuos generados. Se pudieran clasificar en 3 categorías, por ejemplo, generadores pequeños hasta 50 kilogramos por día, aproximadamente una bolsa grande, generadores medianos entre 50 y 200 kilogramos por día y grandes generadores más de 200 kilogramos por día. Habría que estimar el costo por tonelada llevando a unidades tributarias para poder tener una referencia en la tarifa y poder actualizarlo para aplicar un ajuste a las tarifas, por ejemplo, ¿no? Para la alcaldía es importante, es vital, hacer que todos los establecimientos comerciales e industriales se inscriban en un registro obligatorio que desarrolle la alcaldía para tal fin. Eso facilitaría la estimación de la generación por tipo de usuarios, por tipo de desechos y ver el potencial de recuperación y reciclaje, lo cual permitiría llevar adelante programas de reciclaje viables, porque se tendría una base de información real concreta. También es importante referir en estos momentos, para que veamos un ejemplo, la situación que se está presentando desde principios de este año 2020 en los municipios Chacao, Baruta y El Hatillo del Distrito Capital, donde acaba de iniciar sus operaciones la empresa Fospuca, donde se han establecido unas tarifas de nivel que son impagables por los usuarios. Hay referencias de apartamentos pequeños de 70 metros cuadrados con una tarifa de más de 1 millón de bolívares al mes, tarifas de 2 y 3 millones para apartamentos. Los usuarios
han optado, por ejemplo, en el caso, bueno, creo que en todos los casos, en los tres municipios, por separar el pago de la factura, cancelando solamente el servicio de electricidad. Evidentemente es insoportable, no es impagable. Ahora, ¿qué consecuencias puede haber de ello? ¿Hasta dónde y hasta cuándo la empresa o el municipio pueden aguantar? ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Qué va a pasar con las deudas que se están empezando a acumular? ¿Quién verifica los costos de la empresa, del municipio? ¿Cómo va a hacer el municipio, la empresa operadora, para que no se paralice el servicio? Bien. Sigamos entonces con los otros aspectos de las 6 categorías de los elementos a considerar. Tenemos ahora el sistema de facturación, es decir, el mecanismo utilizado para hacerle llegar la factura al usuario, la cual generalmente está asociada a la factura del servicio eléctrico. Debemos preguntarnos, ¿está asociada a otro servicio público, como de hecho está? ¿Abarca a todos los usuarios? ¿La realiza directamente el municipio? ¿Su costo es sustentable para el municipio? Y el otro aspecto importante que debemos considerar es la eficiencia en la recaudación, es decir, el porcentaje de lo recaudado en relación a lo facturado. Aquí debemos preguntarnos, ¿existen medios de presión desde el municipio para los usuarios comerciales e industriales? Es decir, si no están solventes con el aseo, no se les emite la patente de industria y comercio, por ejemplo. ¿Existen campañas de motivación al usuario para que cumpla con el pago del servicio? Pero claro, aquí si la calidad del servicio deja mucho que desear, ese aspecto es algo cuesta arriba. ¿Existe una atención al usuario acorde con lo que se requiere? ¿Son suficientes los puntos de pago? Aunque hoy en día el pago se puede hacer vía internet o a través de bancos como agentes autorizados. Bien, veamos ahora un poco la dimensión en el caso del municipio Libertador, cuál es la situación de la facturación en aquel momento del 2009. Tenemos que el sector comercial es el que más peso tiene en la facturación. El 11% de los usuarios contribuye con el 47% de los usuarios. El sector residencial es el que más usuarios tiene, 88,7%, pero aportan solamente el 50,4% de la facturación. Y finalmente, el sector industrial es prácticamente insignificante. 0,3% de los usuarios contribuye con el 3% de la facturación. Veamos ahora la eficiencia de la recaudación. En el caso del municipio Libertador, seguimos con el mismo ejemplo, teníamos que en promedio del año 2008, el año anterior a cuando se inició el trabajo, la eficiencia de Serdeco era del 85,3%. Podemos observar mes a mes la relación de lo facturado y lo recaudado por Serdeco, destacando que esa recaudación es un buen indicador, es bastante buena, un porcentaje bastante bueno. Se ve que hay una buena eficiencia relativa de la recaudación, considerando que hay deudas que se van acumulando mes a mes. Por eso los factores varían.
Un último aspecto a considerar aquí sería justamente eso, la recuperación de deudas, es decir, un procedimiento más de carácter personalizado, ¿no?, para saldar los montos adeudados por cada uno de los usuarios morosos. Deberíamos preguntarnos aquí poder tener respuesta a quiénes son, cuántos son, cuánto es la deuda, desde cuándo no pagan el servicio. Las deudas acumuladas son importantes. Claro, eso es una situación que se empezó a vivir luego del deslave de 1999 y 2005, cuando se autorizó a no suspender el servicio si solo pagaban la electricidad y no el aseo. O sea, no suspender el servicio de electricidad si solo pagaban, si no pagaban el aseo. Otra pregunta ¿es posible hacer convenios para la cancelación de la deuda uno a uno con los usuarios? Bien. Para ver un poco la dimensión de las deudas, en este cuadro vemos lo importante de conocer justamente esa dimensión y de cómo se conforma. Para el mes de abril de 2009, la deuda estaba conformada de la siguiente manera. 345.000 usuarios tenían deudas acumuladas, es decir, sumándolo todo, 63% de los usuarios tenía alguna deuda. Y el monto total de la deuda era algo más de 80 millones de bolívares. 80 millones de bolívares, es decir, lo equivalente aproximadamente a 40 meses de lo que representan los costos del servicio. Como habíamos visto, 2.200.000 bolívares por mes. Es decir, que pudiéramos cubrir con ello casi unos 3 años del servicio. Por otro lado, ¿cómo se compone esa deuda? Principalmente por los usuarios comerciales. 39.737 usuarios deben casi 60 millones de bolívares, es decir, el 74% de la deuda. Todo ese análisis nos orienta hacia dónde deben hacerse los esfuerzos para obtener los mejores resultados y lo más prontamente. Vamos a poner entonces primero una lupa en los usuarios comerciales, que es de donde podemos obtener más y mejores resultados con nuestras acciones. Luego nos ocuparemos de los usuarios residenciales y de los industriales, en ese orden. En este caso, ¿hacia dónde apuntar? Para abordar los temas de facturación, la eficiencia en la recaudación y la recuperación de deudas, temas que están muy vinculados, y poderlos tratar de una manera interrelacionada e integral, habría que apuntar hacia la creación de una dirección de gestión comercial y de atención al usuario, para velar directamente sobre esos asuntos. Ya vimos la importancia de las deudas sobre el servicio, y por ello la importancia de darle un tratamiento especial y personalizado. Un aspecto importante y que no está considerado en la mayoría de nuestros municipios es la atención a los usuarios. Es decir, que haya un puente entre el usuario y el municipio, tanto para los temas operativos, pero también los temas más de orden administrativo, cambio de tarifas asignadas, pago de deuda. Es decir, que haya una cara a quien el usuario pueda dirigir sus sugerencias o sus quejas, o las acciones que haya que realizar con él. Bien, terminamos aquí con la revisión de los factores más importantes que hay que tomar en consideración al momento de tratar el tema de las tarifas. El tema de los ingresos por prestación del servicio, para no hablar justamente directamente de tarifas.
Como lo vimos, son 6: la clasificación de los usuarios, la base catastral utilizada, las tarifas por tipo de usuario, el sistema de facturación, la eficiencia de recaudación, la recuperación de las deudas. Lo que queremos mostrar con todo lo que hemos expuesto aquí, con las preguntas que nos debemos hacer al considerar cada aspecto y los ejemplos que hemos ido refiriendo, es que no siempre, o pudiéramos afirmar categóricamente que nunca hay que empezar por aumentar las tarifas para incrementar el monto que le ingresa al municipio por concepto del pago del servicio. Ello puede generar una reacción negativa en los usuarios y no resuelve el problema. No es justo con los usuarios, que además reciben un servicio que no se ajusta, que no se corresponde con sus necesidades, que sean los que tengan que pagar por la ineficiencia del municipio en gestionar el servicio. En la segunda sesión dedicada al tema de política tarifaria vamos a ver un poco más en detalle esos aspectos, con algunos ejemplos tomados del trabajo realizado en el municipio Libertador justamente en el año 2010. Pero queríamos hacer mucho énfasis en este aspecto de las tarifas. Y repetimos, nunca se debe empezar por aumentar las tarifas para incrementar el monto que le ingresa al municipio por concepto del pago por el servicio. Bien, bueno, gracias entonces y seguimos en la otra sesión.